cómo lograr esta participación, qué políticas públicas deberían diseñarse y sobre qué instituciones recae esta responsabilidad. Bueno, de eso hablaremos con Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, que se encuentra en el estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Perseo. Desde luego es muy importante conocer cuál es tu lectura acerca de este mensaje que acabamos de escuchar, detallado por el vocero de la presidencia, después de esta reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Mira, el mensaje del vocero de la presidencia creo que se queda todavía en la ambigüedad y en lo que se ha quedado decir. Vamos a analizar las peticiones que nos hacen los padres de familia, los padres de los normalistas desaparecidos. Creo que hubiera sido una muy buena señal decir, vamos a hacer estos 3 pasos, vamos a tomar estos puntos, ya los vamos a aceptar, pero estar analizando, ¿no? Como también se analizó un poco el informe del grupo interdisciplinario de la CID, y que después salieron un poco a rechazar, a decir que no. Entonces veo con escepticismo la respuesta que da el vocero de la presidencia, pero bueno, esperamos que dentro de ese análisis algo bueno pueda suceder y que cambien pues la actitud que han tenido hasta este momento. Claro, y desde luego esto, bueno, se enfoca al reclamo de los familiares, por darle seguimiento, por darle transparencia, por darle claridad a una investigación sumamente señalada y cuestionada. Escuchábamos este punto de la creación de una fiscalía, lo decía el vocero, habrá que esperar, hace 40 minutos terminó la reunión, pero se habla ya de la creación de esta fiscalía. Esto de alguna forma da respuesta a algunos de los señalamientos que las organizaciones, entre ellos Amnistía Internacional México, ha marcado en torno a este tema de la desaparición forzada en México, o está fuera todavía del contexto que ustedes están manejando. De alguna forma responde un poco a las exigencias que están planteando, primero que nada las familias, y después las organizaciones que han venido acompañando a las familias y a estos colectivos. Uno de los temas fundamentales es que las instancias encargadas de la investigación tengan mayores recursos y mayores capacidades para poder llevar a cabo las investigaciones. Hasta el momento, dentro de la PGR, solamente había una unidad sobre búsqueda de personas desaparecidas, que estaba adscrita a la Fiscalía en Derechos Humanos, y justamente la creación de una fiscalía sería un buen paso. No sería per se la solución, pero sin duda constituiría un avance. Y estamos en transmisión simultánea, Efecto Televisión 830 AM Radio Capital. Estamos con Perseo Quirós hablando justamente de esto que escuchábamos después de las conclusiones, este mensaje que detalla el vocero de la presidencia sobre la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y tú nos decías, faltó contundencia, léase, no sientes voluntad política. ¿Qué es lo que deberíamos, bajo tu lectura, de haber escuchado y que sustentara esto que llamas voluntad política? Sin duda, una muestra de voluntad política real hubiera sido la aceptación sin miramientos de la ampliación del plazo del grupo interdisciplinario que están proponiendo los padres de familia, ¿no? Es decir, el grupo ha tenido una prórroga de 6 meses, los padres están diciendo que por lo menos tenga una prórroga de 1 año. Una muestra de voluntad política hubiera sido esa, decir claramente, perfecto, el grupo prolonga su estancia en México durante 1 año y daremos todas las facilidades. Segundo, hay muchas dudas respecto al rol que tuvo el ejército en este tema, sobre todo pues una de las cosas que dice el grupo interdisciplinario en sus conclusiones es: el ejército tenía conocimiento de los hechos que estaban sucediendo, decidió no actuar, y en este tema habría que ver si ahí hay alguna responsabilidad por acción o por omisión por parte del ejército. Una muestra de voluntad política sin duda hubiera sido por parte del presidente decir: acepto sin ninguna reserva que el grupo interdisciplinario pueda en este momento, el día de mañana, salga a Iguala y hable con el 27 Batallón para que de una vez por todas se esclarezcan los hechos, y eso también limpia mucho más la imagen del ejército y la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, esas hubieran sido 2 señas muy simples de voluntad política que en realidad estarían mostrando disposición, ¿no? Lo que hay es: vamos a analizar los 8 puntos,
que se queda un poco en la ambigüedad, como yo decía hace un momento. Aceptar o señalar estas posiciones, como tú lo comentas, ¿no sería como sometimiento del Estado? ¿No será que estamos también ante estas lecturas y que el Estado pues, no puede bajarse, digámoslo así, hasta ese nivel? Mira, yo creo que ahí hay un malentendimiento. Creo que una de las principales virtudes que tiene que tener una administración y por supuesto el Estado es justamente que haya confianza y que haya legitimidad. Justamente si tú te das cuenta el día de hoy, no solamente en este tema, sino con respecto a muchos otros, hay una pérdida de confianza terrible hacia el Estado. Hay muy poco Estado de Derecho y muy poca legitimidad por parte de las resoluciones que tocan o que toman los funcionarios públicos. Justamente este tipo de cosas lo que hace es darle mayor legitimidad, mayor credibilidad y que nosotros los mexicanos volvamos a confiar en el Estado, ¿no? Entonces el Estado no es este ente que está un poco allá arriba, abstracto, sino es algo que tiene que servir para beneficiar a los mexicanos y a las personas que están en este país, ¿no? Entonces yo difiero un poco de esa lectura, ¿no? Yo creo que más bien daría muestras de funcionarios públicos sensibles, que escuchan, que entienden el contexto bajo los cuales están viviendo las personas que están en su territorio, y eso sería, ¿no? Claro, ahora esto que estamos viviendo el día de hoy es consecuencia de un hecho. La iniciativa, el documento que ustedes elaboran junto con una serie con un colectivo importante, varias organizaciones, mucha gente ha participado en esto que es una propuesta de ley justamente para evitarlo. Tampoco hemos pasado del análisis, se entregó en el Senado, ahí está, hay voces al interior del Senado que urgen esta ley. Sin embargo, son dos etapas de un proceso, la prevención y la resolución. Y en los dos estamos, todavía pendemos de hilos. ¿Cuál es la lectura y qué es lo que esperamos? ¿De qué manera se podría avanzar más en el Senado con el análisis y obviamente esperar que se emane una ley de todo esto? Mira, creo que lo primero que tengo que decirte es que este documento fue resultado del trabajo de muchos familiares de personas desaparecidas. Como tú decías al principio, hay 25,000 personas desaparecidas y estas personas tienen familiares que han sufrido en carne propia no solamente el dolor, sino las consecuencias de la desaparición de una persona. Y ellas son las que tienen esta experiencia respecto a qué cosas necesitarían facilitárseles en el camino para ir solucionando este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que intenta estar contenido en este documento de puntos mínimos. Efectivamente, este documento, la Secretaría de Gobernación está elaborando un anteproyecto de ley. Lo que nosotros esperamos es que este anteproyecto de ley tome en cuenta los insumos que están dando las personas, los familiares de personas desaparecidas, y que más adelante también, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, el análisis que se haga de este anteproyecto de ley o de la ley que vaya a ser finalmente promulgada salga con esta visión. Pero como tú bien dices, tiene que tener una visión no solamente reactiva, sino una visión preventiva. Tenemos que entender por qué están ocurriendo las desapariciones y tenemos que justamente generar los incentivos para que las desapariciones, tanto forzadas como por particulares, no se lleven a cabo en este país, y eso todavía no lo estamos generando. Claro, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Perseo. Fue muy oportuna tu visita el día de hoy. Ojalá podamos concretar una cita para que nuestro auditorio conozca a detalle justamente esto, el cómo lograr que en este país no volvamos a vivir episodios como este, porque hay la intervención de muchas autoridades, pero también de la población. Te lo agradezco, te agradezco muchísimo que hayas estado. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes, por supuesto, por habernos sintonizado, pero no se vayan, siga en compañía de Efecto Noticias y la señal del 8:30 AM, Radio Capital.